Responsabilidad profesional médica. En el título grande, como les digo, que básicamente abarca el inicio de una investigación cuando el acto médico, el proceder de nosotros como médicos, origina un efecto dañoso al paciente, ¿no? Por ejemplo, un efecto secundario que de repente estaba previsto, pero que no fue explicado oportunamente por el médico, una secuela después de un procedimiento, después del tratamiento de alguna patología, que también de igual manera no estaba o no ha sido explícitamente informado por el médico. Después de una intervención, por ejemplo, también quirúrgica, ¿no? Quedan secuelas, a veces algunas secuelas son ya permanentes, y el efecto dañoso máximo, ¿no? Que es la muerte del paciente, ¿no? La muerte del paciente, que tiene que ser debidamente investigada, ¿no? Y ahí entramos a tallar ya nosotros dando la eh, opinión médico-legal de acuerdo también a la información que se nos envía, ¿no? Que usualmente la historia clínica, requerimos nosotros muchas veces la guía de intervención, un protocolo de intervención clínico o quirúrgico, de acuerdo al caso, para poder contrastar y dar opinión técnica científica, ¿no? Nosotros no opinamos de que el médico fue negligente, fue imprudente, etcétera. Esos son, digamos, etiquetas. Eso lo etiqueta ya finalmente, al terminar la investigación, la autoridad correspondiente, es el fiscal o el juez. Nosotros damos opiniones técnicas, científicas, ¿no? Si el protocolo de intervención, la guía de intervención quirúrgica, por decir, de acuerdo a la apendicectomía, pongo un ejemplo, ¿no? Por poner dice que son 10 pasos que ha tenido que dar el médico y a su reporte operatorio vemos que solamente son 5 pasos, entonces nosotros tenemos que dar opinión sobre eso. El protocolo que utilizó para esta intervención manifiesta claramente 10 pasos y aquí en su reporte está el paso solamente del primero al quinto. Los últimos no son reportados. Y eso pudo evidentemente impactar sobre el resultado, ¿no? Ya sea secuelar o ya sea la muerte del paciente. Opiniones precisas, técnicos, científicos, ¿no? Muchas veces respondemos a preguntas hechas también por los fiscales o los jueces, ¿no? La atención fue oportuna, el procedimiento se realizó de acuerdo a lo que se estaba esperado en tiempos, ¿no? O sea, si evidentemente vamos a suponer, solicitud de una resonancia en un caso de emergencia tiene que priorizarse, ¿no es cierto? Hacerlo en el menor tiempo posible. Pero si entra un paciente, como ha sucedido en casos reales que le pongo como ejemplo, entra un paciente a las 8 de la mañana y la resonancia la hacen a las 8 o 9 de la noche, o sea, después de 12 horas, 13 horas, evidentemente que es un excesivo, ¿no? Tiempo de espera que pudo haber repercutido en la salud o pudo haber perjudicado y puede haber motivado inclusive la muerte del paciente, ¿no? Entonces, que hay explicaciones para eso, pueden haberlas, pero nosotros damos técnicamente la opinión. Si es un caso de emergencia, tiene que ir todo el personal, todos los esfuerzos dirigidos a solucionarlo eso en el menor tiempo posible. Por algo es un caso de emergencia, ¿no? Ustedes saben que la definición de emergencia es una situación tal en la que inminentemente puede perder la vida el paciente, ¿no? Y la urgencia, evidentemente, no está en riesgo la vida. Entonces, si es un caso de emergencia y se indica un examen auxiliar que no debería, pues, esperar un tiempo tan prolongado, entonces ahí encontramos responsabilidades con el médico, o qué sé yo, pues con el personal de repente de imágenes. Eso ya tiene que ir orientándolo el que dirige la investigación, que es el fiscal. Entonces, pues, nosotros damos la opinión técnica científica, no decimos, oh, el doctor fue negligente, o el equipo que lo acompañó no tuvo detrás del paciente, no, 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 porque esas son subjetividades, esos son agregar juicios de valor, que le llaman, ¿no? Entonces, por nuestra parte, como peritos oficiales que intervenimos en la investigación de estos hechos, nos reservamos justamente lo que nos recomienda
toda norma, incluyendo, por ejemplo, el Código Procesal Penal, donde dice sobre situaciones específicamente técnicas, científicas. De igual manera, el Código de Ética del Colegio Médico dice en el artículo correspondiente, donde nosotros no podemos enunciar juicios de valor sobre los colegas investigados, sino solamente enunciar datos técnicos, científicos con respecto al procedimiento. Muy bien, entonces, aspectos legales, ya que tenemos un primer árbol, ¿no? Un primer organigrama, que nos dicen, dentro del ejercicio médico existen dos grandes rubros. Uno que es, nosotros estamos involucrados en el cuidado de la vida y la salud de cada uno de los ciudadanos de nuestro país, dependiendo de la institución, si somos privados trabajamos en una institución, asumimos la responsabilidad, el deber, la obligación de poner nuestro ejercicio profesional al servicio de los pacientes que están en este ámbito para ser atendidos, ¿no? Entonces, por eso dice, la salud es un bien jurídico tutelado. Tutelar significa cuidar, ¿no? Ir monitoreando, ir este, estableciendo normas, pautas para que esa salud y la vida del paciente, de todo ciudadano, sea cuidada, sea protegida, ¿no? Y evidentemente, si es que enferma, si es que hay algún procedimiento para realizarle, se le atienda con todas las de la ley, se le atienda en forma adecuada. Sabemos que el sistema de salud evidentemente está pues casi entrando en colapso, pero lo normal es que se dé la atención de acuerdo a lo que estamos explicando. Y eso justamente es obligación de las autoridades y nosotros como participantes del sistema de salud de nuestro país. ¿Ok? Entonces, desde que nace, desde la gestación, lo hemos explicado, es la vida de ese concebido. El concebido es un sujeto de derecho, tiene que cuidar su crecimiento, su desarrollo dentro del vientre materno, garantizarle que nazca en forma adecuada, en un ambiente adecuado, y de ahí ir cuidando su crecimiento, su salud y la vida, ¿no? En el ejemplo claro de lo que estamos viviendo, ¿no? El estado de emergencia, situaciones de una elevada curva de criminalidad están amenazando que la vida, no tanto la salud, sino la vida de los ciudadanos. Entonces, una inseguridad ciudadana que debería estar en niveles mucho más bajos, los índices de criminalidad, y obligación de qué es del Estado, y el Estado a través de sus instancias correspondientes, por ejemplo, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, ¿no? En cuanto a la salud, ahí entra a tallar, ¿no? Ya nuestro quehacer como médicos y ustedes como futuros médicos. El Estado, acá tenemos, ¿no? Hacia el lado izquierdo de la presentación, está representado por el MINSA. Aquí puede haber estado también salud, que es también una institución que tiene una cobertura hacia sus dependientes, asegurados dependientes, ¿no? De varios millones, ¿no? Y luego también Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, que recepciona las demandas, las denuncias sobre derechos que han sido vulnerados de los pacientes. Y nosotros estamos inmersos en eso como peritos, como miembros del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Entonces, todos tenemos un rol dentro de nuestro quehacer y independiente de la institución, ya sea pública o privada, tenemos un rol dentro de la sociedad y que va orientada a cuidar, a tutelar la salud de las personas. Y por otro lado, el respeto a la dignidad humana, que es esta otra columna del lado derecho, ¿no? En el cual se han establecido a través de muchos años normas, códigos, declaraciones que ponen en suma reserva mucho cuidado la salud y la vida de los que van a demandar atención, que son los pacientes, y en general las personas, los ciudadanos de nuestro país. Por ejemplo, el Código de Nuremberg. ¿Saben de dónde, cómo se originó? Hace muchas décadas. ¿Cómo se originó este Código de Nuremberg?
¿A qué les suena? A ver, ustedes, a ver, comenten. Nada, no les trae ningún recuerdo. A ver, ¿qué me dicen? ¿Alguien se anima? Doctor, fue por los crímenes nazis. Correcto, muy bien, doctora. Perfecto, así es, ¿no? El famoso colega doctor Mengele, creo que su nombre era Joseph, si no me acuerdo, redujo a los judíos a menos la categoría de un animal de laboratorio, de experimento de laboratorio, ¿no? O sea, menos que un cobayo o cualquier otro animal de laboratorio que utilizara y a diestra y siniestra sin respetar y tener el más mínimo principio ético, se comenzó a hacer experimentos pues que iban en contra de toda ética, ¿no? Se le, ¿cómo se llama? No recuerdo bien los datos históricos, pero sí se le detuvo, se le investigó, se le sancionó, ¿no? Y ahí salió justamente el código que ya siembra las primeras bases de las restricciones y las consideraciones éticas y morales para todo proceso de investigación, ¿cierto? Sobre todo en humanos. Declaración de Helsinki, Declaración de Ginebra, que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Entonces también de igual manera, hasta esa época no se había desarrollado ese tipo de situación jurídica, ¿no? En salvaguarda de la salud y la vida de los ciudadanos de todos los países. Código de ética médica, ya internacional, código internacional, que se refleja en el que vemos un poco más abajo, que es nuestro código de ética y de ontología del Colegio Médico del Perú. Y yo les invito a que lo revisen, ¿no? En lo personal y en lo colectivo también, ¿no? Léanlo, discútanlo, los diferentes artículos. Cada cierto tiempo lo actualizan el Colegio Médico como debe ser, ¿no? Y estamos sometidos también igual a la investigación ética, cuando sucede alguna otra situaciones de posible responsabilidad médica. Y los últimos que vemos que son las declaraciones, declaración de Lisboa, declaración de diligencia médica, declaración de Huacachina. Huacachina es una laguna que está en la región Ica, una hermosa laguna, y ahí hubo reuniones de las diferentes sociedades de pacientes, ¿no? Para establecer justamente la exigencia de que se salvaguarde o se respete los derechos de los pacientes por parte de los médicos, por parte de las autoridades, por parte del sistema, ¿no? de salud de nuestro país. Entonces, a través de los años se ha ido desarrollando numerosa jurisprudencia, numerosa normatividad que en cierta manera resguarda, ¿no? La salud y la vida de los diferentes pacientes. La Ley General de Salud es un documento legal, un médico legal sumamente importante que establece que el acto médico, ¿no? O sea, el comienzo de la relación médico-paciente, se va a desarrollar con estos requisitos. Hay tres elementos importantes en la intervención, en el desarrollo del acto médico. El médico propiamente dicho, como elemento sumamente importante, que tiene deber obligación de dar cuidados al paciente, el paciente mismo, que tiene un derecho al tratamiento, ¿no? Al respeto a su dignidad, a su intimidad, etcétera, etcétera, vamos a ver más adelante, y la institución, que tiene deber de proveer condiciones adecuadas para que el acto médico se realice adecuadamente, con respeto tanto al paciente como al médico. Entonces, desde la infraestructura que debe ser apropiada, ¿no? El consultorio, dónde se va a sentar el paciente, la camilla que va a ser examinado. Todo eso son condiciones mínimas. El instrumental que utiliza el médico, que la institución está en obligación de proveerle y que debe estar pues en óptimas condiciones. Entonces todo eso tiene que ver justamente la situación esa, ¿no?
Luego las fases, ¿no?, en que se desarrolla el acto médico, harto conocido ya por todos nosotros, ¿no? Es básicamente la, el comienzo, la estructuración, si es por primera vez, de una historia clínica que debe ser impecable con toda la normatividad que está contemplada, ¿no? En la Ley General de Salud, en los códigos del Colegio Médico, etcétera, etcétera. Este, Desde el primer punto, que es la anamnesis, ¿no es cierto? Recoger en qué condiciones y por qué motivo está acudiendo a la consulta, por qué motivo se le va a proceder, se le va a realizar un procedimiento, ¿no? Y eso es información que debemos tener la obligación de rescatarla, recabarla muy minuciosamente, porque eso va a marcar que nuestro examen clínico, que debe ser completamente minucioso, ¿no? De acuerdo a los conocimientos que tenemos, vamos a complementar esa anamnesis con el examen clínico y que va a arrojar la impresión diagnóstica, ¿correcto? Y de ahí en la impresión diagnóstica pasamos a un plan de trabajo. Y el plan de trabajo implica también solicitud de exámenes auxiliares y finalmente vamos a tener que plantear tratamiento, indicaciones médicas o quirúrgicas de acuerdo al caso, ¿no? Vamos a darla, si es que es consultorio externo y el paciente requiere hospitalizarse, hay que dar una orden de hospitalización. Una vez hospitalizado, hay que cumplir con todo lo que está pautado para cada caso, dar el alta, si es que sale aliviado, si es que sale curado el paciente, ¿no? Todo eso en estricto cumplimiento a lo que está debidamente pautado, ¿no? Los derechos de los pacientes, perdón, los derechos de los pacientes, lo que mencionábamos, ¿no? Cada vez se ha ido, en el transcurrir de los años, se ha ido organizando los pacientes a través de las diferentes asociaciones, etcétera, ¿no? Y han planteado determinadas pautas para que sean considerados como derechos y se respete eso, ¿no? Respeto a la personalidad, a la dignidad, a la confidencialidad, ¿no? No podemos estar, pues, digamos, comentando libremente los casos que tenemos en nuestro servicio, ¿no? Y libremente, sin respetar la confidencialidad, la intimidad a la cual tiene derecho el paciente. No ser objeto de experimentación, salvo que sea debidamente autorizado este proyecto, la investigación, que sea el consentimiento informado adecuadamente también, comprendido y minuciosamente comprendido por la persona que va a entrar en el experimento, ¿no? No ser discriminado en razón de su enfermedad. Hay muchas enfermedades que estigmatizan en nuestra sociedad, ¿no? La tuberculosis, ¿no? Ser seropositivo, ¿no? HIV positivo y otras enfermedades que no podemos tampoco estar, digamos, liberando información o comentando de tal manera que esa persona va a ser, tan luego se enteren de eso, va a ser estigmatizada, señalada, discriminada, ¿no? Lo que decíamos, consentimiento informado, ¿no? Y todo ello, atención en emergencia, debemos atender adecuadamente los casos en emergencia, ¿no? Instituciones que también a veces han sido sancionadas porque la emergencia es, como ya dijimos, una situación en la cual hay una tremenda posibilidad de que pierda la vida el paciente. Y un paciente que es, por ejemplo, asegurado y está cercano a un hospital del MINSA, no es que no lo atiendan ahí, que vaya a su seguro, dicen, ¿no? El seguro puede quedar pues, a 1 hora, 2 horas de distancia, y eso puede implicar hasta la pérdida de la vida del paciente. La atención de emergencia se da donde está el paciente, independientemente de la naturaleza de la institución, ¿no? O si es asegurado o si no es asegurado. De igual manera, el que no es asegurado, el que está en el SIS, si pasa por emergencia de un hospital de salud, tiene que ser atendido una vez diagnosticada la situación de emergencia. Si evidentemente no es emergencia, es una urgencia, sí se le puede, pues, recomendar que vaya a su al seguro que le corresponde.
¿no? Deberes de los médicos existen, así como tenemos derechos también que son amparados por nuestros sindicatos, nuestras instituciones representativas, cuerpo médico, etcétera, etcétera. También tenemos deberes, obligaciones. Es nuestra obligación tener título para ejercer la profesión, estar debidamente colegiados. Si somos especialistas, Registro Nacional de Especialistas está debidamente registrado, ¿no? Hay casos, por ejemplo, que se han presentado, ¿no? Una muerte por liposucción. Ya, investiga uno, ¿quién operó? Un médico que no es especialista. Entonces ahí ya hay un conflicto desde el punto de vista de que no es especialista, de una serie de cosas. Eso puede ya, de hecho, perjudicarlo al colega. Hay que informar al paciente sobre el diagnóstico, tratamiento, obtener el consentimiento informado muy detalladamente. En los últimos años se viene haciendo énfasis muy minuciosamente para explicarle detalladamente al paciente el consentimiento informado para todo procedimiento. No solamente es cuestión de decir, fírmeme aquí porque si algo sale mal, bueno, esto va a deslindar la responsabilidad porque nosotros queremos atenderlo de la mejor manera posible, que toque el otro. No, ahora ya es obligación de que si no entiende el paciente o su familiar o su representante legal, hay que explicárselo cuantas veces sean necesarios. Eso es muy importante. Confeccionar adecuadamente la historia clínica. La evolución, porque no, en los años anteriores muchos problemas con la evolución. Las normas de ya adoptar la gran mayoría de instituciones por la historia clínica digital están dadas hace varios años, lo que pasa es que no se cumplen por diversas razones. Hay hospitales, sobre todo hospitales grandes, que siguen manteniendo la historia clínica en físico, en el papelito, ¿no? Y eso conlleva a lo que decíamos entre broma y en serio en algunos momentos, la famosa letra de médico, ¿no? Que ni el mismo médico que le escribe le entiende. Entonces, ante eso, la posibilidad ya de no equivocarse en nada es digitarlo, ¿no? Que todo sea digital. Ahí está registrado en el sistema informático. Cualquier persona puede leerlo tranquilamente sin estar teniendo malos ratos en que no entiende absolutamente nada de lo que han escrito. Pero, lamentablemente, como yo todavía hay instituciones que todavía no dan ese salto tecnológico. Entonces, mientras sea así, bueno, hacer todos los denodados esfuerzos para que la evolución que nosotros le escribimos o cualquier indicación que dejamos en la historia clínica sea lo más clara y también legible posible, ¿no? Ejercer la profesión en el área del título, o sea, aun si somos especialistas, son responsables por los daños y perjuicios que ocasionan al paciente por ejercicio negligente, imprudente, imperito. Son el tipo de culpa médica que vamos a analizar más adelante. De igual manera, los deberes del establecimiento de salud, ¿no? Son de provisión. Él se convierte en proveedor. ¿Proveedor de qué? De condiciones en las cuales el acto médico se realice adecuadamente. Debe estar debidamente acreditado, o sea, debe corresponder al nivel para el cual está preparado a atender, prestar atención de emergencia si es que corresponde, ¿no? Informar sobre las características del servicio, qué nivel son, qué nivel de complejidad tienen, denunciar delitos, ¿no? El director o todo el equipo imbuido en denunciar. Ahora que vemos la ola de criminalidad, llega una emergencia, un herido de bala, no va a decir, no, de repente es el delincuente, o de repente es la víctima, hay que atenderlo, ¿no? Estabilizarlo. Paralelamente a eso, tenemos que poner en conocimiento de la policía, de la fiscalía, que está ingresando a nuestra institución, a servicio de emergencia, una persona con herida por proyectil de arma de fuego de tales características. Ahora que ellos tomen conocimiento e inmediatamente inicien ante este hecho violento una investigación. Tratar de determinar lo posible si es que el ingresante de emergencia es la víctima o es el victimario. Ambos merecen respeto y atención por su vida y por su salud. Pero desde el punto de vista legal, ya la policía, la fiscalía tienen que tomar las acciones que les corresponden. Si es, por ejemplo, el que ha disparado, ¿no? El victimario,
será pues detenido ahí, ¿no? Depende de la condición en que esté de salud, ¿no? Lo resguardarán, lo detendrán, ¿cómo se llama? Le ponen las esposas anexadas la amarrocan a la camilla. Tienen ellos que tomar la decisión, pero tenemos que poner en conocimiento, ¿no? Inmediatamente, paralelamente, no negarse a atenderlo y paralelamente a tomar esto. Entonces, eso es tener mucho, mucho cuidado. ¿De dónde viene el concepto de responsabilidad médica? ¿No? La etimología, respondeo, responderé, ¿no? Siempre el origen etimológico del latín deriva de responder, comparecer, reclamar, estar colocado enfrente de, o sea, asumir la responsabilidad. El concepto entonces sería en la calidad de responsable y la obligación de reparar y satisfacer por sí mismo o por otro toda pérdida, daño o prejuicio que se ocasiona. Implica aceptar las consecuencias de un acto realizado con capacidad y discernimiento. O sea que yo atendiendo conscientemente con mi libre determinación, mi libre voluntad a un paciente, probablemente cometió un error y la intervención, la atención no sale como se esperaba. No hay un efecto secundario negativo y dentro de ello puede presentarse que se murió el paciente. Entonces, evidentemente, cuando sobrevive el paciente mismo es el que presenta muchas veces la denuncia. Y si muere, lo presentan los familiares. Entonces, inmediatamente se genera un proceso de investigación, ¿correcto? Para determinar, desde el punto de vista técnico, científico, si es que ha habido responsabilidad en el médico o los médicos que han intervenido en la atención del paciente. ¿Cuáles son los elementos que configuran una responsabilidad profesional? No solamente hablando de médicos, ¿no? Un ingeniero que incumpla las normas y los protocolos en la construcción de un edificio, ¿no? Poniendo, por ejemplo, pues, qué sé yo, el fierro de menor grosor que le corresponde, ¿no? No puso una pulgada, sino de tres cuartos de pulgada. Este, utilizó más proporción de arena y menos de cemento. Entonces, esas son situaciones que van a repercutir en la estructura. Y si esa estructura, por decir, está este, acreditada de que es antisísmica y debe resistir un movimiento sísmico hasta 8 grados, ocurre un temblor de 6 grados o 6 grados y medio y colapsa el edificio. ¿Quién asume la responsabilidad? Los profesionales involucrados en su edificación. Se supone que había una garantía de que debía soportar hasta 8 grados. Con 6 grados, con 6,5 colapsó. Se investiga y ahí debe descubrirse pues que hubo materiales inadecuados, ¿no? Toda una serie de situaciones que alguien ha tenido que ordenar eso, alguien ha tenido que ser el responsable de ese tipo de situación. Entonces ahí se configura la responsabilidad. Se le denuncia penalmente, eso significa que puede ir a la cárcel. Se le inicia también un proceso, ¿no? En el trabajo, un proceso administrativo sancionador, que puede dejarlo sin trabajo, que puede quedar suspendido, dependiendo cuán importante es digamos, el error, ¿no? Qué tanto daño ha producido. Entonces, la responsabilidad profesional hay tres elementos: lo que hace o lo que deja de hacer el profesional, ¿no? Actúa de tal manera y esa actuación no estaba especificada en los protocolos, en la guía, ¿no? Lo hizo a destiempo, cualquier observación que pueda darse, o omitió. Muchas veces, un protocolo o una guía tiene 10 puntos, vamos a poner un ejemplo. Tiene 10 puntos de cómo debe procederse en esa intervención, en esa operación, por ejemplo, operación de colecistectomía calculosa. Tiene 10 pasos que el médico, así no quiere hacerlo, tiene que hacerlo, porque esa guía, ese protocolo ya está siendo asumida por la institución que en él trabaja. Entonces no es cuestión de que digan, no, estos últimos 5 pasos me parecen innecesarios. Yo solamente hago los primeros 5. Ahí viene la apreciación. Nosotros comparamos, esta guía fue utilizada para este procedimiento, la guía recomienda 10 pasos y el colega solamente desarrolla los primeros 5.
por qué, dónde se ha basado, y esa es cuestión de que el fiscal, bueno, pues le pregunten a él, ¿no? Nosotros solamente emitimos una opinión técnico-científica, ¿correcto? 5 pasos, y por supuesto los otros 5 también son importantes, si no, no estuvieran puestos ahí. Eso va acarreando ya responsabilidad en el profesional. ¿Ok? Acción o omisión, o sea, hago algo o dejo de hacer. Esas dos cosas pueden llevarme a generar efectos secundarios, daños al paciente de diversa gradualidad. Y la acción o omisión, después la voluntariedad. Hay una voluntad consciente en la cual yo hago tal o cual procedimiento, atiendo al paciente. Hay una que es involuntaria, es cuando uno tiene aprendido ya, por ejemplo, los procesos, hace como si se un tanto en automático el desarrollo de la atención, ¿no? A eso se refiere una situación de tipo involuntaria, tipo inconsciente, ¿no? ¿Qué puede producir eso? Están en relación con el resultado del daño ocasionado. Y el otro elemento, el tercer elemento, es la antijuridicidad. O sea que lo que yo estoy haciendo, el procedimiento que estoy haciendo, está yendo, está chocando, colisionando contra las normas, contra alguna disposición, contra el protocolo, contra las guías, ¿no? Tiene que demostrarse técnicamente que eso es antijurídico, antinorma. Tener esos tres elementos está configurada una responsabilidad profesional. Responsabilidad jurídica, responsabilidad profesional, la que lo leen ustedes, es un poco de texto. Responsabilidad profesional de los médicos, ya definiéndola en forma más específica, es la obligación de los médicos de dar cuenta ante la sociedad por los actos realizados en la práctica profesional, o sea, con mi paciente, cuya naturaleza y resultados sean contrarios a sus deberes. O sea, en vez de que sea un alivio, le produce un daño, porque he incumplido los medios de cuidado, ¿cierto? Y que estos medios son adecuados para la asistencia de un paciente. Los he incumplido, no los he obedecido, y eso ha generado alteración y daño en el paciente. Medios en los cuales ya se concretiza una responsabilidad médica. Cuando se examina inadecuadamente al paciente o insuficientemente, errores groseros en el diagnóstico y tratamiento, hay daños ocasionados por el uso indebido o en mal estado de cosas, aparatos, instrumental y de medicamentos. Esto de equipos, aparatos, instrumental, ahí tiene mucha responsabilidad la institución. La institución, como mencionábamos hace unos momentos, en el deber de provisión que tiene cada institución hacia el médico, está obligada a proporcionar infraestructura, equipos e instrumentos adecuados para poder, digamos, resolver de la mejor manera posible la alteración que tiene en la salud el paciente al cual estoy viendo, o que salga airoso de ese procedimiento quirúrgico, ese procedimiento de laboratorio que le voy a hacer, ¿no? Entonces, eso es importante. Hay que cuidar tanto la responsabilidad del mismo médico operador o también de la institución, en todo caso, ¿no? Hay que tener control con los que dependen de nosotros, los auxiliares, por ejemplo, enfermeras, auxiliares de enfermería, tecnólogos, técnicos y otros médicos también que estén bajo nuestro cargo. Cuando hay falta de control son los auxiliares del médico y los daños que estos ocasionan, asumimos que es en forma culposa, o sea que no hay intencionalidad de hacer daño. El médico jefe de esa área, de ese grupo, es el que asume también la responsabilidad. ¿Correcto? Mm. Y hay que demostrar también en la investigación de un posible hecho de responsabilidad médica que hay causa y efecto. O sea, la causa fue la intervención inadecuada del médico, no aplicó bien el protocolo, la guía, etcétera, etcétera. Utilizó eh, digamos, instrumental que no se le dio la debida
protección en cuanto a medidas de bioseguridad, no estaba esterilizado, etcétera, estaba en malas condiciones. Todo este tipo de situación se puede presentar. Entonces, eso definitivamente es la causa del evento que se presenta después, que es el efecto, ¿no? O sea, con un instrumental inadecuado, no vamos a poder hacer una buena intervención en quirúrgica, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso depende de quién, de la institución. Entonces, hacer inmediatamente los correctivos para que este tipo de situación se dé dentro de un margen de garantía, ¿no? Máxima, instrumental, medidas de salubridad, de medidas ¿cómo se llama?, de seguridad, de bioseguridad, todas tomadas dentro de lo que corresponde, el instrumental, el equipo que se proporciona debe ser el más idóneo posible para evitar posteriores secuelas. Entonces, decíamos lo que comentábamos al inicio, ¿no? O sea, la actitud, la conducta de un médico, evidentemente, salvo que pues esté con problemas psiquiátricos muy graves, va a salir pues a hacerle daño al paciente, ¿no? Pero uno asume de que el médico, una vez titulado, una vez colegiado, atiende a sus pacientes. La premisa es que el médico no tiene intención de hacer daño al paciente, ¿no? Primer punto, elemento que debemos tener presente entre el juramento hipocrático. ¿Cuál es? A ver, recuérdenmelo ustedes. En latín se los digo, ¿no? Primum non nocere. ¿Qué significa? Primum non nocere. ¿Qué significa? A ver, sé que son expertos en latín ustedes. Eh, Primero, no hacer daño. Claro, ante todo, no hacer daño, ¿no es cierto? Entonces, con esa premisa, el médico, pues, no debería, este, tener efectos secundarios en ningún paciente, debe operar adecuadamente y no se le debe morir ningún paciente, ¿no? Salvo que eso evidentemente esté condicionado ya a una gravedad previa, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos casos que nos piden la opinión médico-legal, paciente que entra por una colecistitis calculosa, se le programa, es programada, ni siquiera es de emergencia, ¿no? Operación programada, sale aparentemente bien por alguna circunstancia que después ya se averigua cuál es, se complica el caso, se deteriora el caso y se muere el paciente. Paciente joven, sin ningún tipo de antecedente patológico de importancia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió? Entonces, se investiga y se encuentra irregularidades en el procedimiento técnico, ¿no? Entonces, ahí viene el detalle, ¿no? O sea, evidentemente no, el paciente no el médico no ha tenido intención de hacer daño, mucho menos de matar al paciente, pues, si no ya estaría pues fuera de su razón. Entonces, esa actitud, esa conducta se llama actitud o conducta culposa, ¿no es cierto? Donde no hay intención de hacer daño. Ahí, gracias a Dios, ahí es donde se desarrollan, según nuestra experiencia de estos casos, casi el 100% de denuncias, ¿no? O sea, no hubo intención de hacer daño, pero sin embargo hubo algún error o alguna situación irregular que se muestra en la investigación y claro, tiene que asumirla, pues como dice la definición. El médico tiene que asumir el daño que ha hecho, ¿no? No ir a la cárcel, o de repente le dictan pues una sentencia con carcelería suspendida, ¿no? Se menciona de que, por ejemplo, una sentencia con 4 años de cárcel, por lo general no es una carcelería efectiva, o sea, no se va a un penal, ella, ¿no? De acuerdo a lo que se ha demostrado en la investigación, ¿no? Evidentemente se encontró responsabilidad y se le sanciona con pena privativa de la libertad de 4 años. Suspendida, le dicen. O sea que él va a estar en su casa, todo, pero, y se le fija conductas, ¿no? Reglas que tienen que obedecer obligatoriamente. Todos los meses tienen que presentarse al juzgado a firmar un libro como libro de asistencia, todo, que da fe, no debe estar involucrado en situaciones,
¿cómo se llama esto? Irregulares, no debe ser pasible de denuncias, por ejemplo, qué sé yo, hecho bochornoso, ¿no? De estar metido en una bronca, en otra bronca, conducir bajo el efecto del alcohol, todo eso son conductas reprochables. Eso está prohibido de hacerlo el médico que está sancionado, que está sentenciado, ¿no? De esa manera. Entonces se le fija conductas, reglas de convivencia. Entonces, ese es uno de los modelos en que se adopta, pero sí, efectivamente, ya el daño es mayor en la muerte del paciente y se comprueba que había errores groseros y pues lo sancionan a más cantidad de años de cárcel, ¿no? Y se va a la cárcel. Entonces, eso tenemos que hacer también conciencia y, evidentemente, tomar las cosas que hacemos con suma responsabilidad. Hacer las cosas bien y hacerlas bien desde un principio. Nadie dice que salvemos a todos los pacientes, que todos los pacientes por graves que sean se van a sanar, a curar, a aliviar. No, eso no. Hay pacientes que evidentemente por su propia evolución van a fallecer o una situación de emergencia que no se pudo pues, lamentablemente superar. Hay que tener la entereza también de asumirlo. Pero ahí no hay ningún tipo de responsabilidad en el cual yo sea la causa y la muerte del paciente el defecto. Y hay que dejar bien definido. Dolo sí es la intención deliberada. Es el médico que se dedica a hacer abortos por compensación económica. Él sabe que va a matar a alguien, al concebido, al nuevo ser que se está desarrollando en el vientre matarlo, ¿no? Por una cantidad de dinero, él sabe que le están pagando por matar a alguien. Entonces, eso sí, ahí hay intención. Ahí la pena es mucho más severa. Bien. Culpa consciente e inconsciente ya un poco lo hemos definido y queda para que lo consulten ustedes. Y entonces nos vamos a analizar el tipo de culpa médica, o sea, la conducta médica en la cual ocurrió un daño al paciente, pero no hay no había intencionalidad. Y son cuatro tipos de culpa médica: la impericia, la imprudencia, la negligencia y la inobservancia de reglamentos, normas y reglamentos. La impericia, el imperito, es el que no sabe, ¿no? Impericia de origen, nunca lo conoció, o sea, nunca fue a la clase de doctor Briseño de medicina legal, por tanto no sabe ni papa de medicina legal, pues, ¿no es cierto? Entonces, cuando le envíen esos serums para que haga un reconocimiento médico legal, le va a parecer chino mandarín, no va a saber cómo hacerlo. Entonces, eso es una impericia, ¿no es cierto? La persona es imperito, ¿no? Es un imperito, significa que no conoce. O la impericia de olvido, aprendió, aplicó y se olvidó. O aquellos que son teóricos, ¿no? La impericia de práctica. Pura teoría, se sabe todas las mil y pico de páginas o 2000 páginas de- del Tratado de Medicina Legal y Toxicología de Gisbert Calabiujo. No lo sabe, es teórico 100%, pero a ver, le ponen un paciente no es capaz de reconocer una equimosis. ¿Cuánto tiempo tiene una equimosis amarillenta? Ahí comienza, ahí comienzan los problemas. ¿No es cierto? Se conoce la teoría a la perfección, pero en la práctica, una cara plena. Entonces, es el detalle, ¿no es cierto? Pero eh, vamos a ver si salió esto en el cuadro, ya. Es el impericia, el que no sabe, ¿no? El imprudente es el que arriesga demasiado, es el atolondrado, ¿no? Hace cosas, ¿no? O muy rápidas o algunas cosas, pero es el imprudente, ¿no? Es como decir que este, hay una avenida muy peligrosa cerca de su casa y tienen que pasar para tomar el metropolitano que los deja en la universidad, y tienen que cruzar por un puente peatonal. Pero ya una serie de personas ha buscado un detalle de que justo en la berma hay un huequito, un forado por donde pueden pasar. Entonces, en vez de estar caminando 20 metros, 30 metros para subir el puente peatonal, demorarse en ir hasta la otra vía, todos los días cruzan nomás la pista sin tener problema, ¿no? Ya pues, entonces eso se llama una imprudencia, ¿no? Por evitarte unos minutos o unos segundos en subir el puente peatonal, ¿cuál va a cuidar tu vida, tu integridad?
cruza por lo que siempre has hecho, imprudentemente, ¿no? Y llega un momento en que, pues, pasa un micro, un camión que se ve el Bloom, atropellado, y ahí pasó a mejor vida. Entonces, se quedó muerto por imprudente, arriesga demasiado. El negligente es el descuidado, el que omite las cosas. Vamos a ver un ejemplo, lo saco ahorita, ¿no? Por ejemplo, una intervención quirúrgica. Ya veo que no se presenta mucho, pero hace algunos años sí se presentaba con cierta frecuencia el olvido de instrumentos quirúrgicos o gasas en cavidades operatorias. Mm, Fatal, fatal. Entonces, ese es el detalle, el que podamos nosotros hacer las cosas y las cosas bien, ¿no? Seguir una guía, un protocolo, ¿no? Sin decir, no, esto no me gusta, esto me parece por gusto, quiero ahorrar tiempo, entonces caemos en una de estas formas de culpa médica. En observancia de normas y reglamentos. Todos desde que ingresamos a una institución, siempre debemos tener conocimiento y ya se nos hace como obligación en la institución, nos alcanza el manual de organización y funciones, el MOF, el ROF, el reglamento de asistencia y permanencia del personal, ¿no? Todas las normas de control del personal, ¿no? Entonces, si yo sé que estoy de guardia y encima de jefe de guardia, no me voy a desaparecer, pues, ¿no? 2 o 3 horas. La guardia de emergencia es sumamente movida muchas veces, dependiendo el nivel de complejidad del hospital. Y el jefe de guardia tiene que disponer, pues, a las operaciones, hospitalizaciones altas, etcétera, etcétera. Entonces, el abandono del guardia es sancionado severamente. Entonces, estas son las 4 culpas que vamos a pasar a analizar. Primero, la impericia, ¿cierto? Del latín, que sea sin, y pericia, ¿no? Sin conocimiento. La falta total o parcial de conocimientos técnicos, experiencia o habilidad mínimos o básicos necesarios para el correcto ejercicio de una profesión y no estar actualizado. Hubo hace muchos años cuando comenzó a practicarse la intervención quirúrgica por laparoscopio y muchos colegas tenían que salir a acumular horas de práctica y previa capacitación para venir a ejercer y operar de esa manera. Pero sin embargo, otros, ya aprendiendo la parte teórica, todo, y con unas cuantas intervenciones con las cuales habían estado practicando, se creían pues ya los eruditos, ¿no? Entonces, ese es el problema. Tiene que tener conocimiento al menos mínimo o básico y que acredite que puede desarrollar ese procedimiento, ese acto médico con la capacidad adecuada, ¿no? Con la confianza adecuada. Es como decir un piloto de avión, pues no va a volar directamente a la... A ver, están llamando a la Jefatura Nacional. Un momentito, por favor. Ya, ok, disculpen. Estamos en una reunión de urgencia, pero todavía es solamente a mediodía. Ya, ok, entonces decía, ¿no? O sea, es un piloto de avión para hacerse cargo ya y comenzar a volar uno de esos aviones, sobre todo comerciales, debe tener un mínimo de horas de real dominio, real práctica que ha hecho. No es porque ya aprobó el curso, conoce la teoría de frente a la responsabilidad para que vuele un avión. Entonces, igual la práctica médica, igual, ¿no? No es cuestión de conocer simplemente la teoría
tener unas cuantas horitas prácticas, sino estar realmente, haber adquirido la experiencia para que con confianza se pueda proceder a la intervención. Listo, perdón, ahí está, ya se ve. Entonces, ya está definido lo que es impericia, y acá vienen ejemplos. Aunque parezca irrisorio, pero se han dado casos, ¿no? Que han sido denuncias y se ha emitido la opinión médico legal, ligar intestino delgado en lugar de trompa de falopio. Y sí se ha dado. ¿Cuál es el problema de conocimiento anatómico? ¿No? Dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo va a confundir un intestino delgado con una trompa? Pero ha sucedido. Errores groseros de apreciación, examen insuficiente del paciente, ¿por qué? Porque no conoces su semiología, no conoces las técnicas de examen, de conocer cuidados posoperatorios, ¿no? Sabe que él tiene que ser acompañado por el médico anestesiólogo, por los consales de la intervención quirúrgica hasta hacer la recuperación. No, solamente lo mandan con la enfermera y se presenta una situación que vamos a comentar más adelante, ahí viene el problema, ¿no? De conocer qué exámenes preoperatorios se disponen, ¿no? Son operatorios prequirúrgicos, preoperatorios, ya es una batería que ya se conoce, pero sin embargo, algunos no tienen la menor idea. De conocer síntomas de alguna enfermedad, ¿no? Semiología, esencialmente. O sea, medicina uno, medicina 2, medicina semiología. Entonces, ahí viene la situación. Si no tienes la base para poder desarrollar bien la profesión, y sobre todo de este tipo, entonces ahí está cometiendo una culpa médica de impericia. Imprudencia, segunda culpa médica, ¿no? Es realizar un acto sin las debidas precauciones, dijimos, ¿no? Contrario a lo que el sentido común aconseja, emprender actos inusitados, hacer más de lo debido. Es actuar sin cautela ni cordura, es el atolondrado que no actúa con moderación. Ejemplos. Vamos a este segundo punto. Se han dado casos que hemos visto bajo la manera de post facto, ¿no? Realizar actos innecesarios. Estaban planificando una esterectomía como intervención quirúrgica principal y ahí de paso le hicieron una apendicectomía profiláctica y justo se infectó, se complicó de la apendicectomía y ahí hubo pues intervención y sanción ejemplar porque no estaba para nada contemplada la apendicectomía. O sea, el tipo atolondrado, ¡pum!, sacó nomás y enorme problema que se ganó ¿cómo se llama el colega, ¿no? Transmitir enfermedades contagiosas a médicos a través de instrumental, en todo caso, también igual responsabilidad de la institución primero y segundo de la supervisión del médico que está también en esa área, o de enfermeras, porque la responsabilidad también en las enfermeras. Empezamos, ya. Entonces, hacer operaciones o amputaciones con diagnóstico de cáncer solo con examen clínico. Imposible, pues tenemos que hacer mínimo una biopsia, ¿no? Y aún así, tratar de ser lo más específico posible, demostrar en lo más posible que realmente ese tipo de patología para estar seguros del siguiente paso. Atender un parto con solo examen de la madre, sin control fetal. Y aquí un caso que se presentó hace algunos años aquí, eh, digamos, monitoreo del trabajo de parto por teléfono, ¿no? Sucedió en una entidad privada, una clínica privada. Ustedes saben que van los pacientes ya tienen un médico que es el dueño del paciente, ¿no? Entonces, llegó a la clínica, el trabajo de parto, no estaba su médico tratante y lo llamaron por teléfono. Y él monitoreó hasta que llegó, después de una hora, 2 horas más o menos, pues monitoreando, monitoreando. Aparentemente todo iba bien hasta antes de que acudiera a emergencia a esta paciente. Él, según su criterio, fue monitoreándolo por teléfono y llega y era indicativo para cesárea.
ya desde el control prenatal. Entras a las operaciones y se recupera un producto de la gestación muerto, ¿no? Óbito fetal. ¿Es adecuado hacer un monitoreo por teléfono? Pues no, tiene que hacer el monitoreo ahí presencialmente, ¿no? Sobre todo de este tipo de situaciones. O sea, ahora la virtualidad es aplicable, pero no para el 100% de los casos. Y ahí entra el problema, ¿no? Con el colega, pues, la denuncia, hacer juicio y todo, ¿no? Negligencia es tercer tipo de culpa médica. Es el descuido, omisión o falta de aplicación o diligencia en la ejecución de un acto médico. Es hacer menos, dejar de hacer o hacer lo que se debe. En suma, es no guardar la precaución necesaria por el acto que se realiza. Ejemplos, acá tenemos el ejemplo que comentábamos hace unos momentos. Olvidarse de retirar gasa o instrumental de cavidad abdominal. Ese caso lo conozco de muy cerca porque la mamá de una amiga se intervino de de colecitis calculosa, entró al hospital, se le hizo bien la intervención, evolucionó bien, salió de alta, todo, y con el pasar de las semanas y de los meses comenzó a sentir disturbios gástricos. Chequeo, dicen que no era nada, pidieron una ecografía, y salía algo medio dudoso ahí y le mandaron una resonancia. No, resonancia revela cuerpo extraño tipo gasa en cavidad abdominal. En otro caso, presencia de, de cuerpo extraño metálico, una pin se habían dejado en la vena. Eso existe y ha existido. Nosotros lo hemos visto acá como casos de denuncias en vivo y en directo. Entonces, ¿qué pasó ahí? En una intervención quirúrgica, el responsable general es el cirujano, es el principal. Tiene, evidentemente, responsables de otras profesiones y en otras áreas. Como quién cuenta el instrumental que ingresas a la cavidad de la operación y las gasas. Ahí tengo de nuevo una enfermera. Ya pues esa enfermera es la que primero tiene que asumir y el médico porque no supervisó el cumplimiento también de la enfermera, ¿no? O sea, todos asumen la responsabilidad en la línea de mando. Por eso uno debería preocuparse, mantener al personal debidamente capacitado, constantemente reunirse con ellos para esclarecer tipo de situaciones que nos lleven a este tipo, porque se pone en riesgo la salud y la vida del paciente, ¿no? Entonces, todos recibieron su premio por la responsabilidad, todo por no contar bien las gasas. Pues eso es una actitud o una conducta negligente. Algunos ejemplos más. Y el último tipo de culpa médica es la inobservancia de normas y reglamentos. Es el incumplimiento de una exigencia, orden verbal o escrita dispuesta por un superior, ¿no? Con la finalidad de prever un daño en el paciente. Suele circunscribirse a esferas administrativas si es que no ocasiona daño al paciente, pero en ocasiones sí. Ejemplos, omisión o defectos en la confección de la historia clínica. Eso también es un error garrafal. Sabemos las partes de la historia y las que deben estar permanentemente actualizadas y evolucionadas. Realizar, bueno, aquí dice realizar internos o residentes actos no autorizados o sin la debida supervisión. Siempre sabemos que al interno se le da alguna oportunidad para ir, por ejemplo, suturando en actos quirúrgicos, al que está más adiestrado después de estarlo monitoreando, de repente puede dársele un caso de apéndice, ¿no? Los residentes de igual manera van adquiriendo responsabilidad, pero con la debida supervisión. Si le damos así en confianza y no supervisamos, ahí se pueden presentar los efectos dañosos, muchas veces graves.
¿no? Abandono de la guardia, abandono del puesto de trabajo y centro laboral sin autorización. Eso es terrible, ¿no? El jefe de guardia lo buscan por todo el hospital y no está. Pasa una hora, 2 horas, cuando regresa, un paciente tuvo que entrar urgente a sala de operaciones, él es el que tenía que avisar y todo. Se muere el paciente. Enorme problema. Entonces, son cosas que están escritas en el papel y que son importantes. No es que no, no, yo voy un ratito nomás y vengo, no va a pasar nada. Sí pasa. Justo lo que no quiero que uno pase, eso pasa. No tener el consentimiento informado, autorizaciones, etcétera. Y esto en los actuales tiempos básico, sumamente básico. Aplicar bien el consentimiento informado, para que esté completamente informado, claramente informado el paciente. Ujú. Abandonar sin dejar sustituto, incubadora, respiradora, etcétera, ¿no? Hubo hace unos años un caso de una incubadora que no le controlaba bien la temperatura y terminó quemando a un recién nacido. O sea, produjo quemaduras. Sobrevivió el pequeñito, pero de todas maneras tuvo quemaduras. Ahí el médico neonatólogo, de hecho, tiene responsabilidad indirecta probablemente. En primer lugar, enfermeras que controlan directamente estos equipos. Y ya estaba defectuoso su equipo, entonces ha debido o simplemente retirarse o estar permanentemente chequeándolo. Entonces, eso es lo que dice en el último punto, no fiscalizar las tareas del personal auxiliar que debe cumplir con las indicaciones médicas. Primero, tener personal dependiente de nosotros, capacitado, que se actualice permanentemente, que sea de confianza, de hecho, sí, pero es de confianza, ¿no? Este te permite justamente tener gente, digamos, además de ser de confianza, capacitada para no tener sorpresas en última hora, ¿no? Entonces, es sumamente importante. Medidas generales, ¿no? Pericia, ¿cómo se previene? Hay que actualizar permanentemente a los médicos, recertificación médica, ¿no? Acreditación de la Facultad de Medicina, una currícula uniforme en medicina humana. La imprudencia y la negligencia, propagandizar más los derechos de los pacientes, los deberes del médico. Tenemos deberes y ahí tenemos que estar permanentemente, ser conscientes de eso. Manuales de normas y procedimientos, protocolos de atención, y eso hay que permanentemente estarlos actualizando. Declaración de la Asociación Médica Mundial, Colegio de Ética y Deontología, eso siempre, como le digo, hay que discutirlo, revisarlo, para que pueda estar debidamente orientado al colega, ¿no? Por los colegas. Decálogo del médico responsable y 10 consejos ahí que se dan para hacer más responsable, digamos, los casos que estamos o que vemos de acuerdo a nuestra especialidad, ¿no? ¿Verdad? Siempre porque hay una buena relación médico-paciente. Ahí radica el secreto, ¿no? Si la evolución va mal, fallece, el familiar lo va a entender si uno le explica abiertamente todas las cosas como son. ¿Ok? Solicitar opinión de especialistas. Claro, pues si yo soy especialista en un área y el caso es de otra área, hay que pedir opinión del especialista en esa área. Si soy médico general, con más razón, derivo al médico que es especialista en lo que me interesa definir como evolución del caso. Y así por el estilo, ¿no? Recomendaciones, también de recomendaciones, aprender deberes y derechos. Nunca concurrir a una diligencia, a una delegación de la policía o fiscalía o juzgado sin presencia de un abogado. Eso sí, porque las autoridades, comenzando por la policía, fiscalía, ¿no? Son expertas en enredarnos en nuestras propias palabras. Entonces siempre es bueno contar muy de cerca con el apoyo, la asesoría de un abogado penalista. Hay que propiciar reuniones de auditoría que revisen los casos en el servicio,
en el hospital en que estamos para que de ahí la auditoría cumpla con su primer deber, que es prevenir que salten los defectos, las irregularidades, pero eso da una segunda oportunidad para corregirse, para ver que se está avanzando, actualizar pues, guías, protocolos, etcétera también, ¿no? Protocolizar atenciones, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿y ahí qué ocurre después que somos partícipes una situación de responsabilidad médica? Nos denuncian y eso puede terminar en una pena sancionadora, una pena, una sentencia condenatoria, quiere decir que me voy a la cárcel. Además de eso, en el trabajo me inician un proceso técnico, administrativo, sancionador. Perdón, eso es, claro, es parte también de la responsabilidad civil. Cuando dictan sentencia, ustedes han escuchado en algunos casos que dicen, ¿no? Y se le condena una pena privativa de la libertad de 15 años. Y además debe pagar un monto de 80.000 soles a los deudos familiares, que sé yo, donde disponga el juez. Y dentro de esta responsabilidad civil también igual, ¿no? Te inician un proceso sancionador que puede terminar por suspenderte o por despedirte, te quedas sin chamba. ¿Quién quiere quedarse sin chamba a estas actuales circunstancias? Entonces, mucho cuidado. Otra vez, otro que se le viene la noche encima. Abren también proceso en la parte ética. Pasa a la Comisión de Ética del Colegio Médico y también lo procesan aún. ¿Ok? Responsabilidad administrativa, laboral, ya que le hemos hablado. Responsabilidad moral, la conciencia. Yo sé si realmente he hecho bien o he hecho mal. No otras personas van a venir, digamos, a mencionar eso. No, yo, mi conciencia en primer lugar, la que me indica si atendí adecuadamente o he cometido algún error. Y por último, la sanción social, ¿cierto? ¿Quién va a querer ir a un consultorio, al hospital o a la clínica, donde, qué sé yo, pues hice un traumatólogo, el traumatólogo que salió en las noticias hace muchos años y operó la pierna equivocada? Pero seguro que ya nadie va a querer ir a que lo vea este traumatólogo. Entonces hay una mala fama. Ese es el problema. Muy bien, entonces con esto hemos terminado.